Esto es Charlando en Familia. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Y ahí empieza todo. Charlando en Familia. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia, mensaje de mitad de semana, porque hoy miércoles estamos junto a ustedes por Facebook, por YouTube, en Charlando en Familia. ¿Y qué más estamos? Y estamos en Spotify. En Spotify. En formato podcast. Spotify. Habla un poquito de eso. Sí, estamos en nuevo formato, así que ahora nos puedes escuchar en Spotify. Nos encontrás también como Charlando en Familia. Le encontrás el programa básicamente de una. Está ahí, buscanos, seguinos también en este formato. Y quiero saludar a mucha gente que estaba viendo un poquito de estadísticas y especialmente gente que vive en Bélgica. Así que les mando un abrazo grande a todos los que nos escuchan en Bélgica, que me llamó la atención el otro día cuando estaba viendo las estadísticas de formato podcast. Gente que nos escucha habitualmente desde esa zona. Y una cosa que tenemos que avisarle a la audiencia, ya que estamos a miércoles, que el programa de Charlando en Familia en Radio América y en www.cq46 y 1450 sale hasta el viernes nada más, viernes 31 de este mes. O sea, lo avisamos con anticipación, o sea, todos los que están escuchando que teníamos una audiencia, que le llamen a sus sobrinos, nietos, jóvenes, que le armen para que nos vean por YouTube, por Facebook o como dijiste o por vos, formato podcast en Spotify, que nos encontrás ahí, o sea, en formato de audio, solamente audio. Sí. Solamente audio. Así que estamos ahí en Charlando en Familia, formato podcast. Bueno, y hoy voy a hablarle de un tema que si bien es un poco uruguayo, tiene que ver algo que sucede en todo el mundo. Cuando uno vive de las glorias pasadas. Y una cosa que te digo, Rodrigo, que me tiene cansado cada vez que va a jugar Uruguay en el Campeonato Mundial o en la Copa Sudamericana. La famosa bandera del 50. El maracanazo. Pasó en el año 50. 73 años. 73 años y la gente sigue pensando cada vez que jugamos con Brasil, que es una potencia, no, le vamos a dar un maracanazo. No. Eso es una historia que pasó hace 73 años. Claro, Uruguay, del 24, el 28, el 30, el 50, ganamos los campeonatos mundiales. Pero ahora no podemos vivir siguiendo esa historia, ¿no? Otras son las realidades. Al Uruguay, por ejemplo, le llamaban la Suiza de América. ¿Hasta cuándo? Hasta el 50 también. De 1950 no somos la Suiza de América. Somos un país el más chiquito de América, el que tiene menos población. Tendrá sus características buenas y malas, pero no podemos seguir viviendo del pasado. Y este es uno de los temas que vamos a tocar hoy, Rodrigo. Exacto. No solo se vive a nivel de fútbol, a nivel de logros alcanzados en la vida. Lo podríamos ver. Y creo que cuando uno habla mucho de su pasado y siempre queda viviendo como, lo que yo hice, lo que logré, lo que alcancé, me da la sensación, primero, es como que no hay nuevos objetivos en la vida. Porque si vos te planificás algo, sí, alcancé esto, pero es parte para seguir avanzando. Entonces, como que podríamos decir, vivir siempre del pasado es como que no hay una expectativa de un futuro que pueda ser mejor, ¿no? Porque si vos siempre estás hablando, sí, porque yo fui el gerente de tal empresa, o, no sé, fui locutor de una radio, fui esto, fui lo otro, y no hay una proyección, sí, pero esto me ayudó, me catapultó a lo que hoy soy, o las cosas que estamos desarrollando, o vivir, entonces quedás atrapado en el pasado, vivís ligado a tu pasado, y claro, esa perspectiva, la Biblia dice algo, no digas todo tiempo pasado fue mejor. Fue mejor, nunca digas, Porque eso ya limita la posibilidad a que tu mañana, tu futuro pueda ser totalmente diferente. Mira, hay un tema de Jaime Ross, un cantante que habla de los uruguayos que se fueron al exterior, que dice, y se olvidaron de que aquí también pasaban mal.
O sea, se acordaban de las cosas lindas, pero no se acordaban de las cosas, de las cosas malas que pasaban. O sea, no podés estar viviendo de las glorias pasadas porque de eso estás haciendo mal. Incluso más, ahora vamos a hablar de la parte espiritual. ¿Cuánto nos hemos encontrado con hombres de Dios, mujeres de Dios? Dice, no, porque hace 25 años atrás lloré por una persona y se sanó. ¡Qué milagro! Los cultos eran una unción, las canciones que se cantaban, y nos olvidamos de las otras cosas que negativamente también sucedieron. Pero ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? El futuro, ¿qué te espera? ¿Qué pasó en los últimos 2 o 3 años con tu vida? ¿Qué es lo que pasa hoy? Venimos de 2 o 3 años diferentes, ¿no? Porque obviamente en 3 años atrás estábamos transitando una pandemia muy fuerte donde ninguno salíamos de nuestros hogares. Este programa lo hacíamos por Zoom porque no nos podíamos ni siquiera conectar, estar juntos. Ha cambiado un poquito el mundo en esos últimos 3 años que por ahí pudo haber paralizado o frenado el crecimiento o el avance, ya sea espiritual de una persona o el desarrollo de su creatividad, ¿no? Pero creo que una de las cosas que a mí me gusta, por ejemplo, el apóstol Pablo, que él siempre decía, olvidando mi pasado, me proyecto hacia el futuro. Exacto. Hay como una intención de proyectarse hacia lo que está por venir. Y creo que en esa proyección que Pablo hablaba, creo que hay un área que es muy importante y es, nosotros somos resultado de todo lo que hemos logrado en nuestras vidas, o lo que hemos hecho, lo que hemos vivido, sea bueno, sea malo, pero esa situación en nuestras vidas nos ha marcado el momento del día de hoy. Pero cuando el apóstol Pablo nos dice de proyectarse, nos habla de un desafío, nos habla de un crecimiento necesariamente hacia algo más grande, algo mayor. Y creo que está en nosotros algo que a veces nos olvidamos, y es la capacitación. Es decir, yo quiero seguir creciendo, yo quiero seguir desarrollando, porque quedarte en el logro del pasado es no proyectarte a cosas más grandes, ¿no? Es decir, bueno, ya esto es lo máximo que puedo alcanzar en mi vida, y entonces vivimos de esa gloria anterior, vivimos de lo que nos pasó décadas pasadas o años pasados, ¿no? Pero yo creo que hay un Dios que sigue en desarrollo, en crecimiento, y hay una cosa que a mí me hace reflexionar mucho, y es lo que el otro día se estaba leyendo un informe sobre la NASA que decía, el universo sigue en expansión, sigue en crecimiento. Qué maravilloso eso. O sea, quedarnos en la gloria pasada de Dios, decir, bueno, creé el universo y ya está, pero aún el universo se sigue expandiendo, se sigue creciendo. Y creo que eso nos refleja del Dios que tenemos en cuanto a proyectarnos a cosas más grandes. Si bien hoy logramos cosas importantes, y mucha gente, para que vivir de glorias pasadas es vivir de algo muy bueno que te pasó en la vida. No voy a dejar de reconocer que es algo muy bueno que Uruguay haya ganado en el Maracaná. Lógico. No, el otro día hablaba... Tenemos 4 estrellitas. Hablaba con el pastor Fabián desde Argentina y me decía, estoy contento porque mis hijos vieron campeón Argentina, porque cuando la anterior había sido en el 86, no, 86. El 86 México. Entonces decía, mis hijos no lo vieron y ahora sí lo vieron. Le digo, bueno, te felicito porque yo no lo vi y sigo esperando a ver si Uruguay gana algo. Vos fijate que yo nazco en el 49 y el campeonato mundial fue en el 50, o sea, yo tenía 1 año y medio. Lo viviste, pero no, lo viviste. No viví nada, ¿qué me voy a acordar en 1 año y medio? Lo viviste. Pero sí, es como que las cosas que se lograron en un tiempo pasado repercuten tanto en la vida de las personas. Y hablando de eso, hay un síndrome muy especial y que estoy muy futbolero, pero es lo que muchas veces escucho y leo. Vos sabés que cuando un cuadro sale campeón, el desafío del director técnico es motivar a los jugadores para que vuelvan a salir campeón. Sí. Porque decimos, ya lo logré, ya salí campeón del uruguayo, ya salí campeón de América, entonces como que está así, ya es un descanso. Entonces es un desafío muy grande a nivel de dirigencia y sobre todo de los técnicos,
motivar a los jugadores a, este es un nuevo desafío y tenemos que lograr cosas más grandes, porque si logramos, por ejemplo, ganar 2 campeonatos mundiales seguidos, estamos haciendo historias, estamos marcando otro hito, estamos marcando. Entonces tienen que encontrarle, porque definitivamente todo ser humano necesita una motivación para hacer las cosas, necesita algo que te estimule, porque si no hay una estimulación, porque yo siempre digo, cada uno de nosotros, ¿por qué vamos a trabajar a nuestros diferentes días de jornada laboral? Porque hay un incentivo que a fin de mes está un billete que te va a pagar las cuentas, ¿no? Claro. No vas porque decís, ay, me gusta y gracias, no. Puede ser que tengas un hobby, puede ser que tengas algo. También hay gente que trabaja porque le gusta, pero en definitiva, si una empresa no te paga todos los meses, después que sí, al segundo mes, tercer mes me voy a otro lado porque necesitas el dinero. Entonces, siempre hay una motivación para emprender o impulsarte a cosas nuevas. Entonces, pero cuando por algún quiebre, por alguna situación, ¿no? Y sobre todo veo mucha gente pensando así de vivir de glorias pasadas cuando empieza decir, tengo mis años, ya lo logré, solo me trato de mantener lo que tengo, y no hay esa mentalidad de crecimiento, de desarrollo, y eso hace que nos paralizamos. Hay una frase de Dante Gebel que siempre lo decía mucho: uno empieza a morir el día que dejamos de crecer, el día que dejamos de soñar, el día que perdemos las expectativas de algo bueno que pueda surgir en nuestras vidas. Entonces no podemos seguir viviendo de glorias pasadas. Escribí un libro que se llama Prohibido para menores de 50, que ya lo vendí todo y lo voy a hacer de vuelta en agosto, otra edición. Y en esa estoy motivando a toda la gente, porque en este caso Rodrigo tiene 51 años y yo tengo 74. Y yo sigo tratando de proyectarme para cosas futuras porque no estoy conforme con lo que estoy viviendo ahora. Entonces yo me manejo mucho, como hace un tiempo lo dije, con una agenda a la cual yo armo no solamente todo el proyecto de este año, sino que estoy armando proyectos a veces a 5 años, quinquenio, copiando un poquitito los del gobierno. En Uruguay hay 5 años de gobierno. Bueno, ellos se arman el programa, bueno, yo también lo hago. Entonces alguno me dice, ¿y si te morís? Bueno, quedarán siempre cosas inconclusas, siempre. Pero la motivación que tiene cada uno es, tengo planes para el futuro. Claro que el pasado te sirve, porque te sirve por la experiencia, porque has vivido y porque te ha dejado una enseñanza, a veces las cosas malas y las cosas buenas. Pero una de las cosas que quiero estimular a toda la franja de distintas edades, que se proyecten aún cuando terminaron una etapa en su vida, por ejemplo, tipo la jubilación, o terminaron de trabajar en una empresa, siempre tienen que tener una motivación para algo más. Y en la vida espiritual, ni que hablar. Total. Porque en la vida espiritual a veces pensamos que alcanzamos nuestro máximo potencial. Y yo creo que lo que hoy estamos viviendo es parte de una enseñanza, es parte de algo que nos está capacitando para lo que está por venir por delante, algo que te va a sorprender, que te va a dejar generado en nuestras vidas el temple necesario para que cuando vos entres en esa nueva etapa en tu vida, tengas lo que necesitas, ¿no? Porque los crecimientos generan desafíos, problemas, situaciones que no conocemos. Entonces, vivir de la gloria pasada es decir, bueno, lo dejo todo como está, no muevas nada, no quites nada. Vivir de gloria pasado es una frase que se puede asimilar, siempre lo hicimos así. Ay, sí, esa es como la frase, siempre que te hunde. Claro, es decir, así no funcionó en el pasado, lo vamos a seguir haciendo así, que nos va a seguir funcionando. ¿Sabes qué? Nosotros cambiamos constantemente nuestro físico. Estaba leyendo también el otro día, me agarró una tapa de lector de cosas diferentes de las que no leo. Y sabes que él decía que nuestras células se renuevan, la gran mayoría, ¿no? Sí, hay sí, cosas sí. Que son, o sea, no, una vez nacen y ya está, es lo que tenés. Pero nosotros como persona nos renovamos en 10 años. 10 años es el cambio de células que hay en nuestro cuerpo. Así que nosotros no somos lo mismo que estábamos antes. No somos de ninguna manera lo que fuimos en algún momento, aunque por ahí nuestro raciocinio pueda ser igual, nuestro cuerpo cambió, el mundo cambió. Las cosas como se hacen
no son como se hacían antes, ¿no? Vos fíjate el mundo tan tecnológico que hoy nos toca vivir, que hace 30 años atrás ni pensar de lo que nos iba a estar tocando. Y tengo la suficiente confianza de que el mundo va a seguir cambiando en las próximas décadas un montón. En los próximos años. En los próximos años ya van a haber cambios. Fíjate el tema de la computadora. Ahora se está hablando del nuevo sistema que ya China creo que lo están poniendo en práctica. La computadora cuántica. Cuántica, no, eso revoluciona totalmente. Y otra de las cosas una de esas necesitamos, Valeria, ¿no? Y otra de las cosas que está anunciando Bill Gates también es un cambio muy grande, que es la tecnología nueva que hay a través de todo lo que es la robótica y de todo lo que es la inteligencia artificial, que ahora está sustituyendo gran cantidad de trabajo y muchos pensamientos que está haciendo la gente. Bueno, una de las cosas que vivir del pasado, y hay mucha gente que ha pagado las consecuencias por no querer evolucionar. Yo tengo un amigo que es chofer de guagua o de ómnibus, para que lo entiendan, o de bus, ¿no? De esos que paran en cada 2, 3 cuadras y levantan pasaje. Sí. Y él me decía, hay algo que ya en estos días, quedan todavía algunos, muy poquitos, pero eran los guardas. ¿Vos te acordás del guarda que cortaba el boleto? Cortaba los boletos. Ya es algo que ya se sabe que le quedan los últimos, creo que hay 4 ómnibus y ya tiene los días contados. O sea, no, en los próximos años van a desaparecer completamente. Y me contaba de cómo esa gente, muchos de ellos, dijimos, no, yo toda mi vida fui guarda. Y por ahí tenían 40, 50 años, ¿no? Y no tuvieron la fuerza para decir, necesito reinventarme, necesito cambiar, necesito que algo diferente ocurra en mi vida, porque yo siempre fui guarda. Y bueno, muchos los despidieron, muchos esperaron la época que se jubilaran y dijeron gracias por los servicios prestados. Muchos de ellos, recordad que son cooperativas, entonces tienen que tomar decisiones colectivas, que eso hace que no tenga los cambios con tanta dinámica cuando hay un gerente que dice, bueno, hasta acá vamos con esto y se acabó. Pero vivir de la gloria pasada es mirar esas formas también de trabajo que a veces, hoy de mañana mi hijo estaba en casa, computadora de por medio, me decía, silencio, ¿qué estás, Nicolás? Estoy en facultad. Sí, es así. Dice, ¿lo puedo hacer presencial o lo puedo hacer online? Hoy él le gusta estar presencial, pero justo hoy lo estaba haciendo online, ¿no? Y él trabaja en una empresa que básicamente contesta chat de todas partes de Latinoamérica sobre diferentes problemáticas que enfrentan. Años atrás era impensado. O sea, cada ciudad tenía su departamento. Hoy se ha achicado todo y creo que con la llegada de la inteligencia artificial y con todo el crecimiento que ha tenido en los últimos años, creo que el mundo va a cambiar muchísimo más. Muchísimo más de lo que... Ahora vamos a hablar de la iglesia. La iglesia tiene grandes cambios también. No es la palabra, ojo, la base de la palabra, lo que se llama la doctrina de la palabra, o la sana doctrina, o la enseñanza. La enseñanza. Eso no se cambia porque la palabra corre a través de los tiempos. Pero hay una gran cantidad de cosas que se tienen que ir adecuando a los tiempos que estamos viviendo. Por ejemplo, la música. Hace un siglo atrás, por ejemplo, los instrumentos musicales eran un piano. En algunos países el acordeón a piano. Alguna guitarra. Alguna guitarra. No batería. No batería. Había una pandereta, un güiro, para los que son tropicales. Te digo porque tengo un amigo que me decía que durante años fue a una iglesia y él es baterista y muy buen baterista, y me decía, no me dejaban tocar la batería porque la batería era él me decía, la representación del diablo, básicamente, hace años. Y hoy evolucionó y hoy cambió. Y hoy en casi todas las iglesias hay una batería, hay mucha equipación, pero sigue evolucionando, sigue cambiando. Te voy a contar una anécdota que me pasó en Chile. Resulta que en Chile, a diferencia de otros países, el tema durante mucho tiempo en las iglesias tradicionales evangélicas era tocar con mandolina. Con mandolina. Y entonces había una iglesia, una congregación que se había adherido a nuestro movimiento,
Y como yo soy músico, yo llevo la guitarra y me pongo a cantar. Entonces cuando le dije, miren hermanos, yo traje una guitarra y voy a cantar los temas que yo compongo, y me lo pongo a cantar. Inmediatamente el pastor llamó a la junta, que se desafiliaban del concilio porque no permitían que una guitarra, no había un momento de percusión, porque acá se toca con mandolina. Cuando fui, me acuerdo que habían 15 personas, no había más. Y el más joven creo que tenía 60 años o 65. Así que pongo esos ejemplos extremos porque justamente pongo el tema de la música, pongo el tema de las reuniones, por ejemplo. El otro día yo estaba compartiendo con los líderes que tenemos en nuestra congregación que si vos te vas a mandar un mensaje de 1 hora y media, 2 horas, la gente se levanta a la primera media hora y se va. Los jóvenes, ni que hablar, a los 15 minutos salen corriendo. Sí, entonces, tenemos que a veces ubicarnos en el tiempo, en el espacio del mensaje, por ejemplo, de la palabra de Dios. Eso es medio relativo en función de qué gente esté contigo, porque volvamos, hay mucha gente que está acostumbrada a ese formato de prédicas muy largas. Para mí es una locura, pero sí, no dejo de reconocer que hay mucha gente que sí lo mantiene. Y de hecho, por ejemplo, hay determinados predicadores, y lo he notado, hay algunos predicadores que yo puedo escucharlos 1 hora y 20. Ah, claro, sí. Yo también, Walter de Cuadra viene acá y no tiene tiempo. Pero ¿qué pasa? Es muy dinámico y él cada tanto te pregunta, ¿les interesa lo que estamos hablando? Si ves que no, él corta ahí. Pero sí ve, porque hay gente que son muy capaces, ¿no? Yo creo que Pablo también en aquella época, hasta altas horas de la noche. Sí, claro. Hay el riesgo de que se te caiga alguno y que se te muera, ¿no? Un golpazo contra el piso. Un autico cualquiera. Sí. Pero por eso te digo, pero yo creo que hoy, y hay mucha crítica sobre lo que es nuevo y lo antiguo. Hay como un conflicto muy grande entre lo nuevo y lo viejo. Porque estaba escuchando, por ejemplo, el otro día me llegaban unos mensajes de esos predicadores de hace siglos atrás que decía: no permitamos que las cosas del mundo se vuelvan parte de nuestra iglesia, ¿no? Como diciendo, no permitamos proyecciones, no permitamos luces, no permitamos un montón de cosas que hoy en muchas iglesias se están usando y en otras no. Yo creo que tiene que ver mucho con el contexto en que cada uno vive, en el contexto que cada uno desarrolla su forma y su gente, ¿no? Porque vos, por ejemplo, te das cuenta que aún dentro de Montevideo, por hablar de música, no es la misma música lo que se escucha en el Cerro, claro, que acá lo que se escucha en la iglesia de Rode. Claro. Que está en Garibaldi, en Vilardebó 1900. Porque son diferentes formas de cosas. Y, por ejemplo, allá en el Cerro nosotros cantamos unos coritos en versiones medio de cumbia. Claro. Y yo veo a la gente y le pones eso y ya usos y costumbres. Le llega, ¿no? Es diferente, usos y costumbres. Entonces creo que y entonces se dan esos conflictos de vivir del pasado o me modernizo. Por ejemplo, en música tropical he ido a la Argentina, por ejemplo, y hacen cumbia villera, que es la característica. Acá hago cumbia villera y salen corriendo todos. Claro, y vos vas para el norte de Argentina y ves mucho acordeón, porque sí, acordeón, es la música que se usa. Entonces, pero eso no tiene que ver con solo vivir del pasado. El pasado te ata, te limita. Mirá lo que nos dice Valeria, que ya estamos en la primera parte de esta Charlando en Familia, pero en la segunda parte vamos a continuar con este programa, proyectándote al futuro, porque lo que pasaste atrás fue parte de la historia. Inicio de espacio publicitario. En medio de todas las pruebas, en medio de todas las luchas que hay en el mundo, tenés que cantar alegre, porque Cristo está en nuestro corazón, entonces canta alegre para Él. Canta alegre, oh Dios, tu vida va a cambiar. Salta con gozo a Dios, con palmas al Señor, con palmas al Señor. Canta alegre, oh Dios, tu vida va a cambiar. Salta con gozo a Dios, con palmas al Señor, con palmas al Señor. En
la vida hay muchas pruebas, tú solo no lo podrás, pero tú no te preocupes, vencerás. En toda lucha y victoria, el enemigo caerá, por la sangre del Cordero él perderá. Canta, alegre, oh Dios, tu vida va a cambiar. Salta, alegre, oh Dios, con palmas al Señor, con palmas al Señor. Canta, alegre, oh Dios, tu vida va a cambiar. Salta con gozo a Dios, con palmas al Señor, con palmas al Señor. Cuando el fuego esté ardiendo, la victoria te vendrá, pues tú eres elegido a alabar. Somos el pueblo escogido, sacerdocio celestial, nación santa que le canta, exaltar. Canta, alegre, oh Dios, tu vida va a cambiar. Salta con gozo a Dios, con palmas al Señor, con palmas al Señor. Canta, alegre, oh Dios, tu vida va a cambiar. Salta con gozo a Dios, con palmas al Señor, con palmas al Señor. Y seguimos con esta segunda parte de este programa, Charlando en Familia, donde estamos hablando de todas esas cosas que nunca digas todo tiempo pasado fue mejor y nunca vivas de las historias del pasado. Yo sé que cuando voy a compartir la palabra en muchos lugares donde he ido, he compartido testimonios impactantes de antes, pero a mí lo que me interesa es vivir hoy y proyectándome para el futuro. Fíjate que cuando Jesús transforma el agua en vino, el vino postrero fue mejor que el primero. Con eso nos da una enseñanza. Ante lo que está para adelante es mejor, a pesar de las circunstancias que se viven en este mundo que no son nada agradables. Pero quiero contar, por ejemplo, de que para mí la pandemia trajo muchísimas cosas buenas. Claro que el tema de los amigos que se murieron, el estar recluidos, pero hay otras cosas que yo dije, esta pandemia no me puede afectar y me tengo que proyectar. Y gracias a eso estamos con estos programas de Charlando en Familia. Y gracias a eso hoy podemos llegar a muchísima gente porque todos tienen que aprovechar aún las circunstancias negativas para transformarlo en la positiva. Y una de las cosas que uno tiene que proyectar es también las cosas hacia el futuro. Y yo creo que tenemos que preparar nuestras vidas para lo que va a acontecer y a los cambios que van a acontecer. Y en esos, como nosotros como pastores, estamos incluidos en este tema. Fíjense, por ejemplo, para nosotros hubiera sido imposible en aquella época, o nadie nos vería, que 25 años atrás no estuviéramos de camisa, corbata y traje. Y hoy mirá cómo estamos. No es una falta de respeto, pero ¿qué pasa? Hoy nos mostramos como somos. Y generalmente, incluso yo a la congregación, y creo que vos también, en una ocasión, se me ocurre, una vez me dicen, che, ¿por qué te pusiste traje y corbata? Y porque tuve ganas. Porque tuve ganas. ¿Alguien te lo dijo? No, yo tuve ganas, estaba ahí. Hace tanto tiempo que no me he visto de esa forma. Pero la gente sabe que, ¿cómo se llama? El hábito no hace el monje. Sí, algo que también quería aclarar, ¿no? Cómo Dios es bueno y generoso. Jesús, hablando de cosas nuevas y viejas, nos hace una parábola interesante sobre el odre. El odre, sí, ese estaba. ¿Qué dice? Nadie pone un vino nuevo en odres viejas. Pero tampoco nos dice que rompe los odres viejos y se queda solo con los nuevos. Claro. Conviven los dos. Conviven los dos. Lo que pasa es que cuando hay odres viejos en nuestras vidas, hablo a nivel personal, lo podemos aplicar en la iglesia, porque siempre lo hicimos así, o sea, tenemos la costumbre, ¿no? Somos de esa generación, podríamos decir. Por ejemplo, a mí me critican mucho porque a mí me gusta hablar por teléfono. Yo llamo por teléfono. Sí, yo también, me gusta. Mira Valeria cómo se está riendo. No, porque sentí la voz. Bueno, pero... Sentí la voz. O sea, somos dinosaurios.
ya es un mensajecito y de audio, donde sea más de 4 minutos, ya dice, no, pero ¿qué te pasó que me mandaste un audio tan largo? Es la realidad, por eso te digo, conviven las cosas nuevas con las viejas, ¿no? Y eso es lo bueno de Dios que tiene que ver con la iglesia, porque vos decís, yo tengo mis años, a mí me gusta de esta manera. Siempre va a haber un lugar donde vos puedas encontrar de esta forma, ¿no? Y llegar a ese tipo de personas que le gustan los coritos tocados como hace años, no me gusta, no sé, muchas luces, proyecciones, cosas. Siempre vas a encontrar un lugar, ¿no? ¿Qué significa? Esos son lugares que mantienen su estructura, su forma habitualmente. ¿Sí? Pero cuando vos empezás a mirar, hay algo nuevo que Dios quiere traer a nuestras vidas. Hay algo nuevo que Dios quiere traer a la iglesia. Pero para que eso ocurra, necesitamos romper lo que los psicólogos dicen, nuestros propios paradigmas. Esas cosas que dijimos, somos estos, esta es la forma que se tiene que hacer para que aparezca lo nuevo de Dios. Pero ¿qué pasa? Las cosas nuevas de Dios, ¿a quién le llegan? A la gente que comienza un nuevo proceso, claro. Una nueva etapa en su vida, un nuevo cristiano, una nueva iglesia en un lugar diferente. Probablemente eso haga que mayor cantidad de jóvenes vayan a la iglesia porque es algo diferente. Entonces, creo que a veces nos olvidamos de eso. Queremos, por ejemplo, yo no puedo pretender ganarme a la juventud si no tengo una cuenta de Instagram. Es como que, o más aún, podría decir una cuenta de TikTok. Valeria te puede asesorar. Pero, ¿por qué? Porque eso es algo nuevo que surgido, capaz que, claro, hay mucha gente que dice, ay, yo mejoré y ahora tengo Facebook, pero vos preguntale a preguntale a cualquier chico nuevo si tiene Facebook, te va a decir, no, eso ya fue, estoy en Instagram, estoy en TikTok y ahora hay una nueva que me dijo mi hija que no me acuerdo, que es algo como fotos instantáneas en el momento, ya Valeria me está haciendo así, pero no me acuerdo el nombre, porque es lo que ellos se mueven, entonces claro. Tenemos que, como decíamos hoy, el mensaje no cambia. Claro. Jesús es el Hijo de Dios que vino a rescatarnos, a salvarnos. ¿Cómo lo transmito? Esa es la forma. Claro, yo lo puedo transmitir en la iglesia con un estudio bíblico muy largo y hay gente que le voy a llegar por ese lado, pero vuelvo a decir, porque ya vienen de esa escuela, ya lo hicimos así, o también se da. En mi casa nos crecimos de esta forma y somos parte de esta forma de ver el Evangelio, de ver la vida cristiana y no nos damos la posibilidad. Y lo peor del caso es que cuando aparece algo nuevo, lo primero que siempre ocurre es se demoniza. Ah, estos son los demonios. Sí. Esto es una... el mundo entró en la iglesia. Exacto. Y cuando vos lo mirás en la vida de Jesús, pasaba la misma historia. Porque Jesús representaba de alguna manera el nuevo mover de Dios. Si lo miro teológicamente, era la nueva dispensación, ¿no? Por hablar teología. A mí no me gusta mucho hablar de teología, me gusta más palabras comunes y corrientes. El nuevo tiempo de Dios. Claro. Entonces, cuando los fariseos que representaban, la tradicional, lo de siempre, así lo hicimos. Esto es lo que nos enseñaron. Eran gente súper devota. Mirá, sabían, si los miro como cristianos al día de hoy, eran mejor que nosotros, porque estoy seguro que muchos de nosotros no tenemos el conocimiento bíblico que tenía un fariseo, que tenía un saduceo. Eran personas que se dedicaban a estudiar toda su vida de la Biblia, en aquel entonces el Antiguo Testamento, y esa era la forma que ellos decían, vivimos de lo que nos enseñó Moisés, o sea, vivimos de los logros que tuvimos en nuestro pasado y nos dejaron estas formas y así es como tiene que ser. Vos fíjate que Jesús se confronta durísimamente con ellos porque le dijo, ustedes son sordos, ustedes son ciegos. Y cuando vos mirás las palabras que usan con Jesús en los lugares, generación de víboras. O sea, no estamos hablando palabras de amistades y amigos, ustedes son... No, le está dando con todo, sin faltar entrar en la vulgaridad,
¿no? Sin insultar a algún pariente, que sería la versión latina de lo que Jesús quería decir, ¿no? Pero les estaba diciendo de todo porque ellos simbolizaban de alguna manera el vivir del pasado, de lo que me enseñaron, de las tradiciones, ¿no? No se puede, si vos lo mirás bíblicamente, ¿qué decía la ley de Moisés? Que los sábados no se podía hacer nada. Entonces, ¿qué? Jesús hiciera un milagro un sábado y para ellos se rompían las vestiduras. Porque no les entendían en la cabeza, porque definitivamente no estaban comprendiendo el tiempo de Dios que había llegado hacia Israel en ese entonces. La nuevo mover de Dios y el último gran movimiento de Dios, porque si alguien quiere agregarle algo, ya el apóstol Pablo escribía, no agreguen más, ya está todo hecho, ¿no? Pero era el tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia, el tiempo del amor, y no simplemente el rito, no simplemente lo establecido rígidamente que significaba vivir el pasado. ¿Le funcionó eso a Moisés? Sí, le funcionó. Porque esa rigidez en su momento hizo que vinieran 10 plagas, que un pueblo quedara libertado y que ellos llegaran no digo que entró a la tierra prometida porque Moisés murió cerquita, pero estaba tan cerca que la pudo ver con sus ojos. O sea, no había mucha distancia donde la estaba viendo. ¿Le funcionó a Moisés? Sí, le funcionó. Y dejó toda la estructura, porque eso es el Pentateuco, los 5 libros, las formas que tenían que hacer, dado por Dios, ¿no? Pero después de eso, pasan los años, subidas espirituales, bajadas espirituales, y nos encontramos en el periodo de Jesús un judaísmo muy rígido, que no daba las oportunidades y tampoco entendían los tiempos nuevos de Dios. Y creo que eso es una de las cosas que refleja muchísimo todo esto, entender el tiempo de Dios. Porque no todo es tiempo de danzar, ni todo tiempo es de quedarse sentado. No todo tiempo es de estudiar o no todo tiempo es de celebrar. No, hay como que entender los tiempos, y a mí me gusta mucho lo que hace David separando un grupo de personas que le indicaran cuáles son los tiempos de ir a la guerra, cuáles son los tiempos, dice la palabra, entendidos en tiempos. La tribu de Isaacar, exacto. 200. Eran muchos para el pueblo de Israel, ¿no? Eran una minoría. Mínimo. Pero ellos comprendían que los tiempos. O sea, cuándo había que inventar algo nuevo, cuándo había que desarrollar algo nuevo y cuándo había que dejar las cosas quietitas, no las mueve, como dice, equipo que gana no se toca, ¿verdad? Esa es la versión futbolera de esto, ¿no? Entonces creo que entender el tiempo de Dios en nuestras vidas personales, entender el tiempo cuando Dios dice, hasta acá llegaste con esto y ahora viene una nueva etapa, significa comprender que hay algo que Dios te quiere desarrollar, pero para entrar en esa nueva etapa, como decía, hay que haber un vino nuevo, algo nuevo en tu vida que esté llegando de parte de ¿quién? De la inspiración más grande que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, esa inspiración que te va a hacer cosas que son moveres de Dios para tu vida, para tu ministerio, para tu familia, para tu barrio, para lugares específicos, ¿no? Lo digo esto porque estamos acostumbrados a las 12 formas, los 12 pasos para ser feliz, los 12 pasos para conseguir el éxito. Viste que los libros bestseller hoy por hoy pasan por eso, como si fueran recetas establecidas. Esto es lo que tenés que hacer para llegar ahí. Y yo creo que para entrar en algo nuevo sobre todo, y creo que es lo más importante, es tener ese toque del Espíritu Santo que te lleve a algo nuevo y diferente. Dios trató, y creo que va a tratar con muchos de nosotros en este programa, con un personaje muy especial que es Pedro. Pedro, con todos sus defectos y sus virtudes, Dios lo escogió y es el hombre que le permite predicar a una multitud de prosélitos. Quiero decir, prosélito es el judío convertido no en Israel, sino en otros lugares, que fueran los que venían a la fiesta generalmente. Cuando él da el mensaje se convierte en 3.000 personas. ¿Pero cuál? Eran todos prosélitos, descendientes de judíos que vivían en el exterior. Pero ¿qué pasa? Dios lo quería llevar a otras cosas nuevas. Entonces él se va con su buen corazón allá al puerto y ahí se pone a orar
y Dios le da una visión, Pedro mata y come, y le muestra animales que eran inmundos para la ley. Y él dice, yo nunca he comido nada inmundo, ¿no? Lo que yo santifiqué, no lo llames inmundo. Y él se queda pensando, ¿será el diablo? ¿Soy yo? ¿Qué pasa? Y en ese momento 3 personas le tocan la puerta y dicen, mira, hay un hombre que es gentil, que se llama Cornelio, es un hombre que favorece mucho a la sinagoga, a la gente que ama nuestra nación, es un hombre bueno. Él necesita conocer la verdad. Y Pedro dice, yo me voy, me llevo un par de testigos, no sea que me metan en una trampa acá. Y cuando empieza a compartir la palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos y comenzaron a hablar lenguas, nuevas lenguas. Y entonces ellos dicen, lo que pasó con nosotros, los judíos prosélitos y toda la gente, y ahora está pasando con nosotros, con estos. Y entonces ese es un cambio muy grande que le va a costar mucho, porque cuando viene Pablo, fíjense que Pablo es muy extraordinario, cuando va a visitar por primera vez solamente se encontró con Jacobo, el hermano del Señor, y con Pedro, nada más. Y entonces después Pablo se va a los gentiles y de allá Pedro con todo lo demás, como que le exigían, hay que circuncidarlos, hay que celebrar todas las fiestas, el sabbat. Y Pablo tiene que venir a decirle, no, hipócrita, vos te mandás mucho de los gentiles, pero cuando estás con nosotros. Entonces Dios le dice a Pedro, vos quedate para la circuncisión. Y Pablo que vaya al otro lado, porque ¿qué pasa? La mente de Pedro todavía no quería cambiar. Entonces dijo, bueno, llegale a los judíos, a toda la zona que hay muchos, y Pablo lo mandamos que es con una mentalidad más abierta a llegar al mundo gentil, como es Grecia, Turquía y todas las zonas esas. Esto mismo pasa ahora. Mira, yo estuve ahora, el mes pasado, predicando en Houston, Texas. Prediqué en 5 iglesias, y en casi todas llevé un mensaje preparándonos para el tiempo que viene. Entonces le dije, levanten las manos a todos los hermanos que en alguna ocasión echaron fuera un demonio. En una congregación que habían 200 levantaron 3 manos. En otra, quiero saber los hermanos que han puesto las manos sobre un enfermo, no quiero que cuenten los testimonios, pero que fueron sanados. 3, 4 más. Entonces yo agarré y le dije, bueno, evidentemente Dios quiere que tu vida tenga un encuentro con el Señor y que tú seas, no esperar el evangelista ni el pastor, porque en este tiempo Dios va a usar a toda la gente en milagros, en sanidades y en prodigios. Entonces, bueno, hice pasar adelante a los que quisieron. No pasaron todos, pasaron sí las 3/4 partes de la congregación, pero otros dijeron, no, confrontarme con un endemoniado, encontrarme con un enfermo, y eso no es para mí, eso son para personas. O sea, vi un gran parte de gente que quería ansiar ver algo que para ellos era nuevo, porque nunca habían orado por un endemoniado y nunca habían orado por un enfermo que se sanara. Estamos hablando de miembros de congregación. Entonces, esto es decir, son cosas nuevas, no lo clásico. Antes era, pastor, hay una persona que está enferma, vaya a orar, o uno de los líderes, un diácono o un anciano. Vayan ellos, porque yo no lo puedo hacer. Pero ahora como que la palabra de Dios la entendemos que para todos. Entonces es romper eso y decir, bueno, voy a hacer cosas que me están avalando la palabra de Dios, pero que nunca la hice. Y eso es lo que le quiero decir a la audiencia de este programa Charlando en Familia, que creen en el Señor y tú tenés la autoridad. Porque cuando recibiste a Jesús como Salvador, el Espíritu Santo está en tu corazón. Ese mismo Espíritu Santo era el que hacía los milagros a través de Pedro, Pablo y del propio Jesucristo. Ese mismo Espíritu Santo está en ti. Entonces, bueno, sería muy importante tú que estás escuchando este programa y que has recibido a Jesucristo como Salvador en tantas ocasiones que lo hemos hecho, que empieces a experimentar cosas que nunca viviste. Por ejemplo, orar por un enfermo o orar por un endemoniado o directamente predicarle a una persona a la cual nadie le predicó. Claro. Igual de cualquier manera conviven las dos. Conviven los que Dios quiere usar para cosas nuevas. Los dones son irrevocables. Y conviven los que dicen, yo me quiero quedar así como estamos. Claro. ¿No? Por eso hoy hablaba de eso. Dios no dijo, pongo vino nuevo ¿en dónde? En odres nuevos, en personas nuevas que van a querer buscar cosas nuevas. Pero los odres viejos van a quedar ahí. Y eso no te vas a perder, obviamente, los beneficios de un mover de Dios o algo que te sorprenda o sentirte útil en las manos de Dios, ¿no? Pero eso de ninguna manera te va a excomulgar de que no vayas al cielo, de ninguna manera te va a dejar que no pertenezcas a una iglesia o que lo que pienso es que en definitiva te vas a perder un mover nuevo de Dios. Que vuelvo a decir,
se necesitan hombres nuevos, con nueva sabiduría, con nuevo entendimiento, o personas que busquen tanto de Dios y que tengan la capacidad de decir, como decía el apóstol Pablo, todo lo que fui lo dejo atrás. Y él tenía de qué gloriarse, ¿no? Porque su historial era maravilloso. De la escuela de Gamaliel, ¿no? Tenía un montón de cosas que él podría decir, esto me sirve, pero él dice en sus escritos, esto lo tengo como basura, ya está. Porque voy hacia lo nuevo, voy hacia lo que Dios tiene para mi vida, voy hacia lo que Dios quiere desarrollar en cada uno de nosotros. Entonces, eso hace que la persona empiece a experimentar cosas nuevas. Y así ha ocurrido durante muchos años, hombres y mujeres que no se conforman al statu quo del momento y dicen, no, hay un Dios que tiene cosas nuevas, hay un Dios que tiene cosas diferentes, hay un Dios que corre en otro nivel, y son las personas que traen un avivamiento, que traen un crecimiento, que traen algo inesperado de Dios, algo que sorprende, cambia, y sobre todo lo que más importante creo es la transformación de los seres humanos, las transformaciones que hace el Espíritu Santo, porque eso relativamente es lo más importante, ¿no? Que una persona que fuera ladrón hoy no lo sea, una persona que engañaba en su familia ahora no lo engaña, una persona que andaba en adicciones hoy ya no es más adicto. Eso creo que es dejar atrás, es no vivir de lo que fue mi pasado, no, por más que la pasé bien, lo disfruté, hay algo nuevo que Dios tiene para nuestras vidas y que creo que está llegando. ¿Sabes qué? El tiempo es tirano y ya estamos en la recta final de este programa, por eso queremos pedirte que hagas una oración por esas personas. Voy a orar en este momento por tu vida. Tú que estás escuchando, tú que estás viendo este mensaje, estás viéndolo. Bueno, voy a orar para que entres en una etapa nueva en tu vida, no importa la edad. No importa la edad que tengas, pero quiero orar para que cosas nuevas empiecen a pasar, experiencias nuevas, cosas maravillosas que vengan del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos esta gran audiencia de Charlando en Familia a nivel mundial para que, Dios mío, Señor, haya un propósito en el corazón de decir, quiero ver cosas nuevas, quiero experimentar la gloria de Dios, quiero experimentar lo que nunca viví y también quiero hacer lo que nunca pude hacer porque tenía en mi corazón, pero no me importa la edad. Renuncia a tu edad, renuncia a todas las cosas y sobre todo aquello que siempre pensaste que todo tiempo pasado fue mejor. Lo que Dios tiene para tu vida es algo nuevo, una experiencia extraordinaria. Estamos en nuevos tiempos que Dios quiere tener sobre tu vida. Así que recibe en este momento una renovación del Espíritu, como lo dice Pablo a los romanos, renovados en la renovación del Espíritu. Señor y Padre nuestro, toca sus vidas en el nombre de Jesús y sobre todo, Dios mío, todos aquellos que han vivido siempre del pasado para que puedan experimentar que las cosas, el vino postrero siempre es mejor que el primero. En el nombre de Jesús, amén. Tenemos que hacer los anuncios. Y también invitar a la audiencia acá en el Uruguay a nuestras reuniones. Mañana jueves, Rodrigo, ¿cómo estás? Camino La Paloma 2010 a partir de las 19:30, Vilar de Bo 1900 en el mismo horario. Y nosotros mañana jueves tenemos la reunión de inmigrantes a las 19:30 horas en Lorenzo Carnelli 1070. El día viernes tenemos nuestra reunión de oración y también quiero hacer una invitación para el sábado, porque el sábado se reúne en nuestra iglesia de Lorenzo Carnelli 1070 el grupo de Adames. ¿Qué es Adames? Las mujeres de toda nuestra denominación y está abierto para todos. Si querés venir a Lorenzo Carnelli 1070 a las 16 horas, 4 de la tarde estará predicando Pedrita, estarán cantando y tendremos una actividad de Adames en Lorenzo Carnelli 1070. Y el domingo, ¿qué tenemos el domingo? No sé qué tenemos el domingo. Reunión, yo tengo... ¿A qué horas? Yo tengo 2 reuniones especiales, ¿sí? Porque este domingo vamos a tener nuestro culto habitual a las 11 de la mañana y también va a haber una reunión para mujeres a las 17:30 horas. Mirá, también, así que estamos en la misma, estamos en el mismo espíritu. No me estoy enterando hoy. Sí, además llevamos una predicadora muy conocida nuestra, Estela Núñez.
Estela Núñez, mi esposa. Sí, mi madre. No la tenía. Mira lo que me estoy enterando de este programa Charlando en Familia. Y el domingo te esperamos a las 10:30, 10 de la mañana, porque a las 10 de la mañana está Eduardo Villalobos compartiendo en la escuela bíblica, yo voy a estar en el discipulado, y a las 10:45 tenemos el mensaje para toda la iglesia y todos los que quieran venir. También en Vilar de Bon 1900 a partir de las 18 horas. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que decir? Que mañana, a estas mismas horas, Charlando en Familia.